tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en nuestra sección infantil el cuento Los dos hijos. Isaacar era un buen padre. Aunque su esposa había muerto años atrás, él dedicaba todo su amor a sus dos hijos. Procuraba darles lo necesario, pero sabía que lo más importante lo tendrían que encontrar ellos mismos. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús habla del Hijo Pródigo. En el santoral te diremos quién fue San Francisco de Paula. Y además te explicaré algunos de los grandes beneficios que tiene para ti, sí, para ti que me estás escuchando, el extracto de agave Mimex. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difícil es que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, al verla, la llevó a su lugar de trabajo. Él era un chef de cocina. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias. En otra colocó huevos. Y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 15 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Y luego, mirando a su hija, le dijo: «Querida, ¿qué ves?» La hija dijo: «Zanahorias, huevos y café». Entonces él le pidió que se acercara y que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y rompiera el cascarón. Ella observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y humildemente le preguntó a su papá: «¿Qué significa esto?». Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero cada uno de esos 3 elementos había reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo, en cambio, había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran maravillosos, únicos, increíbles, porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. El chef le preguntó a su hija: ¿a cuál de los 3 te pareces tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, ¿te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero
después de una muerte, una separación o un despido o fracaso, te has vuelto duro, rígido. Por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. O quizás eres como un grano de café. Así como el café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, es cuando tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren y cambien. No son las cosas las que te cambian, eres tú el que cambia las cosas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma. Falta solamente un domingo para llegar a la Semana Santa y tendríamos que preguntarnos cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. Yo espero que muy bien. Y hoy el Evangelio nos va a recordar que Dios es como un Padre amoroso que siempre nos ama, aunque nosotros nos alejemos de Él. Precisamente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en nuestra sección infantil el cuento Los dos hijos. Isaacar era un buen padre. Aunque su esposa había muerto años atrás, él dedicaba todo su amor a sus dos hijos. Procuraba darles lo necesario, pero sabía que lo más importante lo tendrían que encontrar ellos mismos. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús habla del Hijo Pródigo. En el Santoral te diremos quién fue San Francisco de Paula. Y además te explicaré algunos de los grandes beneficios que tiene para ti, sí, para ti que me estás escuchando, el extracto de agave Mimex. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difícil es que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, al verla, la llevó a su lugar de trabajo. Él era un chef de cocina. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo.
En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 15 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Y luego, mirando a su hija, le dijo: «Querida, ¿qué ves?» La hija dijo: «Zanahorias, huevos y café». Entonces él le pidió que se acercara y que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y rompiera el cascarón. Ella observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y humildemente le preguntó a su papá: «¿Qué significa esto?». Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero cada uno de esos 3 elementos había reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo, en cambio, había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran maravillosos, únicos, increíbles, porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. El chef le preguntó a su hija: «¿A cuál de los 3 te pareces tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido o fracaso, te has vuelto duro, rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. O quizás eres como un grano de café. Así como el café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, es cuando tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren y cambien. No son las cosas las que te cambian, eres tú el que cambia las cosas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos,
Nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma. Falta solamente un domingo para llegar a la Semana Santa y tendríamos que preguntarnos cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. Yo espero que muy bien. Y hoy el Evangelio nos va a recordar que Dios es como un Padre amoroso que siempre nos ama, aunque nosotros nos alejemos de Él. Precisamente por eso la parábola se llama del Hijo Pródigo, para que centremos la atención en esta parte, en la nuestra. ¿Cómo me he comportado? ¿Realmente como un hijo agradecido? ¿Como un hijo rebelde? Y después de centrar nuestra atención en nosotros, centrar la atención en el Padre bueno, que no obstante que hayamos sido sinvergüenzas, desagradecidos, nos hayamos alejado de Él, Él siempre está con los brazos abiertos, esperando nuestro regreso. Y a propósito de esto, pidamos por todos aquellos hijos pródigos que no se dan cuenta de su error, que no se dan cuenta de su mala decisión y que pueden perder la vida eterna para siempre. Pidamos por los delincuentes, pidamos por los que se dedican al narcotráfico, por los gobernantes que piensan solamente en sí mismos, por las personas que se dejan llevar por todos los pecados capitales, especialmente la lujuria, la soberbia, para que Dios les ilumine, o mejor dicho, para que ellos se dejen iluminar, porque Dios siempre nos ilumina y puedan tener un cambio de vida. Un saludo a todos los transportistas de México y de Estados Unidos que en este momento están escuchando el programa, y también para todos los enfermitos, para que Dios les fortalezca, les haga sentir su compañía y también ojalá que la voluntad de Dios sea que se recuperen pronto. Vamos a ir como siempre a un breve corte y al regreso el cuento que, como saben ustedes, preparo siempre con mucho cariño con nuestro productor Sergio Enríquez para que sea del agrado de niños y adultos. Y como los chiquillos ya lo están esperando, vamos a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los dos hijos. Isaacar era un buen padre. Aunque su esposa había muerto años atrás, él dedicaba todo su amor a sus dos hijos. Procuraba darles lo necesario, pero sabía que lo más importante lo tendrían que encontrar ellos mismos. Le pido a Dios que mis hijos encuentren lo que yo no puedo darles. La sabiduría que solo puede darles Dios. Yair el menor siempre había sido muy inquieto y rebelde. Todo lo cuestionaba. En su afán de aprender cosas nuevas, renunciaba a la rutina y a la comodidad buscando aventuras. Los caminos solo se conocen recorriéndolos. Es difícil caminar, pero prefiero el riesgo a quedarme siempre en el mismo lugar. El hermano mayor, Absalón, también tenía deseos de aprender cosas nuevas y buscar aventuras, pero huía de todo riesgo y prefería la comodidad. Por comodidad, decía a todo que sí. Por miedo, no se alejaba de sus tierras. Por conveniencia, más que por amor, siempre estaba cerca de su padre. Y sobre todo, sabía que como hijo mayor, era el único que tenía derecho a la herencia. Pronto todas estas cosas serán mías, y no pienso compartirlas con mi estúpido hermano. Yair buscaba la verdad y la vida, mientras Absalón solo la comodidad y los bienes de su padre. Cuando el hijo menor decidió salir a conocer el mundo y buscar a fondo la verdad, habló con su padre. Padre, sé que no tengo derecho a pedirte nada. De acuerdo a la tradición, solo el hijo mayor tiene derecho a recibir toda la herencia. Pero siento necesario salir de casa a buscar la verdad y el secreto de la vida. El buen Isaacar le dio parte de sus riquezas y le dio la bendición. Cuando Absalón vio lo que hacía su padre, se llenó de rabia al ver que era tan bondadoso. También se llenó de envidia al ver que su hermano era valiente y se arriesgaba a buscar experiencias nuevas. Sin embargo, disimuló su enojo. Mi anciano padre morirá pronto y yo me quedaré con todo.
Además, con Yair lejos, no me veré obligado a compartir mis bienes con él. No quiero volver a verlo nunca. Pasaron los meses y en la casa de Isaacar todo siguió igual. El padre bueno seguía amando a sus 2 hijos y pidiendo a Dios por ellos. Aunque Yair no esté presente en casa, siempre estará presente en mi corazón. Lo extrañaba, pero comprendía que los hijos tienen que ser libres. Por su parte, Absalón seguía pensando solo en heredar los bienes, pero era muy infeliz. Era infeliz porque no gozaba la compañía de su padre, ni la casa, ni los alimentos, ni la riqueza. Seguía envidiando a su hermano, pero por comodidad no se atrevía a buscar nuevos caminos. Isaacar sospechaba de la amargura de su hijo y le organizó varias fiestas. Querido hijo, en ocasiones te siento triste, como si algo te impidiera ser feliz. Por eso, para alegrar tu corazón, voy a hacer fiestas para ti. Mató varios animales para él y sus amigos. Le llevó los mejores músicos y le ofreció los mejores atuendos. Pero Absalón seguía sumido en su amargura, en su envidia y en su comodidad. Le faltaba buscar una riqueza mayor, la del espíritu. Un año después, él y su padre vieron a lo lejos que se acercaba un pordiosero. Mira, hijo, se acerca una persona. Sí, pero ese extraño tiene muy mal aspecto. Velo, su piel está pegada a los huesos y tiene heridas en todo el cuerpo. Su caminar es como el de un anciano. Y mira, papá, la larga barba y las moscas que sobrevuelan su cabeza. ¡Ay! Muestran su suciedad, pobreza y que seguro ha hecho un largo camino. Absalón pidió a sus criados que corrieran a aquel hombre y le echaran los perros. Pero Isaacar los detuvo y ante el enojo de Absalón mostró su corazón diciendo: No hagas eso, hijo. Mi mayor riqueza es la misericordia y quiero compartirla con quien la necesita. Si quieres heredar todos mis bienes, también tendrás que heredarla. Deja que se acerque ese pobre hombre. Absalón dio un beso a su padre y para disimular su molestia se fue a caminar al campo durante toda la tarde. Cuando regresó, escuchó música en la casa y vio gran movimiento porque los sirvientes preparaban un banquete con las mejores viandas. Una de las mujeres llevaba en las manos una túnica con hilos de plata y un anillo de oro. Absalón la detuvo y le preguntó: ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Para quién es esa túnica tan fina y ese hermoso anillo? ¿Acaso tenemos un invitado tan importante hoy en casa? La mujer le explicó que aquel pordiosero que había llegado sucio y herido era su propio hermano que había regresado después de malgastar sus bienes. Absalón descubrió que aquella fiesta era para el regreso de Yair y se llenó de rabia. Ese infeliz ha vuelto después de haber malgastado su dinero. Mi padre tiene que correrlo. Cuando su padre Isaacar lo vio tan enojado, se acercó a él y le dijo: Querido hijo, a veces la envidia y el egoísmo nos impiden alegrarnos por el regreso de un hermano. Eso nos dice cuán pobres podemos ser en nuestro corazón. Pero mi hermano es malo, papá. ¡Échalo de casa! No, hijo, tu hermano no es malo. Reflexiona y date cuenta. No es libre quien puede volar y prefiere quedarse en la jaula. No es sabio quien pone su futuro en las riquezas. No es maduro quien por miedo no busca su propio camino. Pero yo he estado todo el tiempo contigo, a tu lado. Si tú decidiste permanecer conmigo todo este tiempo es porque aquí encontrabas tu felicidad. De lo contrario, ¿cuánto habrías sufrido? Tu hermano tuvo que salir de aquí para volverse sabio. Tuvo que gastar el dinero tontamente para descubrir el verdadero valor de las cosas. Tuvo que pasar pobreza para comenzar a hacerse rico. Tuvo que enfermarse del cuerpo para buscar la salud del alma. Tuvo que ser abandonado por sus amigos para descubrir quién no lo abandona nunca. Tuvo que convertirse en pordiosero para valorar lo que recibe. Papá, pero yo nunca me he alejado del buen camino. Son dichosos quienes encuentran la verdad sin alejarse del camino, pero también son dichosos quienes cayendo en el mal y el dolor regresan al camino correcto. ¿Y por qué haces una fiesta? Tu hermano no me pidió la música, ni la fiesta, ni el banquete, ni la túnica o el anillo. Él solo vino a pedir lo que nunca falta en esta casa: misericordia. Y tú sabes que es tan grande la que tengo que no solo alcanza para ti.
Recíbela desde ahora como herencia y compártela porque, por más que la des, nunca se te acabará. Si no eres feliz con el regreso de un hermano, ¿con qué podrás ser feliz, hijo? Con aquellas palabras, Absalón descubrió que tenía motivos para estar feliz, porque nunca se había alejado de la misericordia de su padre. Descubrió que la principal riqueza de su corazón era el amor y decidió comenzar a gastarlo. Entró a la casa y por primera vez sin juzgarlo, abrazó a su hermano. Su corazón estuvo de fiesta por tener un padre bueno y un hermano que regresaba a casa. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». La parábola del hijo pródigo, escuchada ya tantas veces, no deja de conmovernos y reflejar actitudes de nuestra vida. Podemos identificarnos con el hijo menor que dejó la casa paterna para irse a un país lejano a malgastar el dinero de su padre.
¿Cuántas veces con nuestra autosuficiencia y egoísmo le hemos dado la espalda al amor de Dios? Muchas veces hemos malgastado o desaprovechado los bienes que Dios nos ha dado, pero también nos identificamos con este hijo cuando reconoce su error y vuelve al Padre para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Hemos experimentado la miseria y las consecuencias de nuestro pecado? ¿Hemos sentido que ya no somos dignos de llamarnos hijos? Podemos identificarnos en esta parábola también con el hermano mayor, ese hijo que siempre ha estado junto a su padre, sin desobedecer jamás ninguna de sus órdenes, pero que no es capaz de alegrarse por el regreso de su hermano y celebrar la misericordia y bondad del Padre. ¿Acaso hemos reconocido en nosotros el pecado del fariseo que cree que por sus acciones es digno de amor y reconocimiento? ¿Alguna vez nos hemos resistido a aceptar al hermano que vuelve y pide perdón? Reiteradas veces tomamos una actitud de juez y hemos pedido cuentas a los demás. Al meditar acerca de esta parábola, que podría llamarse del Padre Bueno, ordinariamente nos detenemos a pensar si nos identificamos más con un hermano que con otro, y nos olvidamos de lo más importante, que todos estamos llamados a ser como el Padre Bueno. Que el Señor nos dé ese corazón de Padre que espera con paciencia, que perdona sin pedir cuentas, que hace fiesta por la conversión y abraza con ternura y firmeza al que regresa a Él. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 31 de marzo se celebra al monje San Juan Clímaco del siglo VI, hombre de Antioquía que decidió irse a vivir al monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Ahí se dedicó a escribir. Es considerado el más popular de los escritores ascéticos de su tiempo debido a su única obra, Escala del Paraíso. Escala es clímax en griego, y de ahí le vino el apellido de Clímaco. Este libro presenta el crecimiento espiritual como una escalera de 30 peldaños. Cada peldaño es un capítulo que explica las virtudes y los vicios mediante comparaciones o cuentos. Por ejemplo, cuando le pregunta a un cocinero muy servicial cómo hacer para tener esta actitud, el hombre le responde: cuando sirvo a los monjes, me imagino que sirvo al mismo Dios en la persona de sus servidores. También el 31 de marzo se celebra San Nicolás de Flue. Nació el año 1417 en Suiza. Trabajaba en el campo y al regresar a casa se retiraba al silencio y a la oración, llegando incluso a ponerse severas penitencias para purificarse espiritualmente. Cuando tenía 30 años, se casó con una joven de 16 años. Ella se llamaba Dorotea Wyss, con la que tuvo 10 hijos, y es muy interesante mencionar que el primero de ellos llegó a ser el presidente de Suiza. Nicolás vivió en tiempos turbulentos en los que abundaban las rencillas y revueltas, por lo que se ve obligado a intervenir en varias guerras, pero aunque amaba mucho a su patria, siempre buscaba ser instrumento de paz y reconciliación. Cuando cumplió 50 años, con el consentimiento de su mujer y de sus hijos, se retiró a la vida eremítica en soledad. Sin embargo, por su sabiduría muchos comenzaron a buscarlo para recibir de él algún consejo. De hecho, no consiguió, por esto que lo buscaban, aislarse de los asuntos temporales. Fue juez y consejero de su cantón, es decir, de su región, diputado también, y rechazó el cargo de jefe de Estado. Tuvo un importante papel en el Tratado de Paz Perpetua con Austria, que en aquel momento tenía conflicto con Suiza. Por eso es muy querido en su patria, Suiza. Lamentablemente, su vida llegó al final por una terrible enfermedad cargada de dolor y sufrimiento. Después de 8 días de intenso sufrimiento, recibió el cuerpo y sangre de Cristo para unirse definitivamente con Él.
Era el 21 de marzo de 1487. El 1 de abril se celebra San Hugo de Grenoble. Hay por lo menos 16 santos, hay que aclarar esto, o beatos que llevan el nombre de Hugo, pero los dos más importantes son San Hugo, abad de Cluny, que vivió del 1024 al 1109, y San Hugo, obispo de Grenoble, del que estamos hablando ahora, que vivió del año 1053 al 1132. Ambos se dedicaron a la vida religiosa y al sacerdocio. Hugo de Grenoble, a quien se festeja en este día, estudió en Valence y Reims, Francia. A los 27 años de edad fue nombrado obispo de Grenoble y desempeñó ese cargo durante 52 años. Cerca de Grenoble había una montaña llamada la Cartuja, y él la puso a disposición de uno de sus ex maestros, San Bruno, para que ahí fundara una comunidad que viviera en pobreza extrema y en silencio. Actualmente es la comunidad que vive en mayor rigor, silencio y austeridad en todo el mundo. El 2 de abril se celebra a San Francisco de Paula. Nació en un pueblecito llamado Paula, en Italia, en 1416. Durante su infancia se enfermó gravemente de los ojos. Se encomendó junto con sus padres a San Francisco y obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias, peregrinó a los 14 años a la tumba de San Francisco en Asís. Ahí recibió la inspiración de convertirse en ermitaño. Se retiró a la montaña 5 años, rezando, meditando y alimentándose solamente de agua y de hierbas silvestres. Pronto, varios hombres siguieron su ejemplo y él fundó una comunidad en la que puso como norma la cuaresma perpetua, es decir, ayuno y abstinencia constante. Así como San Francisco de Asís les había puesto a sus religiosos el nombre de hermanos menores, San Francisco de Paula les puso a los suyos hermanos mínimos. Recibió el don de profecía y la intercesión para obtener milagros y curaciones. En aquel tiempo había gobernantes que abusaban de su poder y gastaban el dinero público para enriquecerse o hacer gastos inútiles y conseguir lujos, en vez de socorrer a los necesitados. A ellos les recordaba San Francisco que Cristo dirá el día del juicio: «Dame cuenta de tu administración». Con sus palabras logró convertir a Luis XI antes de su muerte. Este quedó tan agradecido que nombró a Francisco de Paula director espiritual de su hijo, el futuro Carlos VIII, rey de Francia. San Francisco de Paula murió el 2 de abril de 1507. El 3 de abril se celebra a San Juan de Brito. Este hombre nació en Portugal en 1647 y en su juventud ingresó a la comunidad de los jesuitas, comunidad fundada, ustedes recuerdan, por San Ignacio de Loyola. Y ahí, dentro de esta comunidad, trabajó durante 20 años como misionero en la India. Los enemigos de la fe católica trataron de alejarlo de aquel lugar y una vez lo colgaron de los brazos en un árbol, otra vez para echarlo del lugar, lo echaron a un pozo para ver si se ahogaba, pero él continuó predicando sin miedo. Finalmente, sus enemigos, el 4 de febrero de 1693, lo martirizaron y le cortaron la cabeza. El 4 de abril se celebra a San Isidoro, arzobispo de Sevilla, España. Isidoro significa regalo de la divinidad. Este santo nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de 4 hermanos. Todos fueron santos y 3 de ellos fueron obispos: San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina. Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la mejor biblioteca de la nación. Escribió varios libros, entre los que podemos mencionar las etimologías, que serían como el primer diccionario que se hizo en Europa. También escribió la historia de los visigodos y biografías de hombres ilustres. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua y la Edad Media. Su influencia fue grande en toda Europa y especialmente en España. Murió a los 80 años de edad el 4 de abril del año 636. El 5 de abril se festeja a San Vicente Ferrer. Este santo nació en 1350 en Valencia, España. Ingresó a la comunidad de padres dominicos y llegó a ser profesor de filosofía en la universidad. Con su predicación sencilla y clara, convirtió a muchos musulmanes al cristianismo. Condenaba sin miedo las malas costumbres, causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los sacramentos de la confesión y la comunión. Aconsejaba con sabiduría a los matrimonios para que resolvieran sus diferencias. Insistía mucho en el tema del juicio final para cada persona, por lo que la gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis.
Por esta razón se le suele representar con alas. San Vicente Ferrer se preocupaba mucho en instruir a los matrimonios para el diálogo y así evitar pleitos. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Ya estamos de regreso, aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Algunas personas han preguntado acerca de este extracto de agave que yo recomiendo y quiero decir en primer lugar por qué lo recomiendo. Pues ustedes quizás no saben que yo empecé con un problema muy grave de salud y ni un médico, ni otro le atinaban a lo que tenía. Incluso tuve una operación de vesícula, después me metieron mangueritas por una parte, por otra, y no encontraban el asunto de qué se trataba, y el problema es que yo tenía evacuaciones sin ningún control, y me estaba deshidratando porque pasaban los días, los meses, y no había nada que me pudiera detener lo que yo tenía. De tal manera que si no había un diagnóstico, pues no había un medicamento. Y una persona afortunadamente se acercó para ofrecerme este alimento. No es un medicamento. Y con toda razón me dijo, mire padre, si usted no encuentra un medicamento, por lo pronto hay que hacer que su cuerpo se mantenga alimentado. ¿Por qué razón? Porque en cada evacuación que tiene, usted va perdiendo minerales y evidentemente esto va desgastando su cuerpo. Así que yo lo empecé a tomar y afortunadamente la energía, que ya estaba perdiendo yo porque hasta la memoria se me estaba yendo, empezó a recuperarse cada vez más, energía, ánimo, apetito. Las evacuaciones siguieron, pero poco a poquito fueron disminuyendo hasta que finalmente se pudo controlar la cosa. Con esto yo me di cuenta que hay muchas personas que lamentablemente están en situaciones semejantes a la mía, que van a ver a un médico, que van a ver a otro, y resulta que el médico no le atina y el problema sigue ahí, sobre todo haciendo que las personas vayan perdiendo peso, se vayan sintiendo debilitadas. E incluso hasta algunas personas dicen, ay padre, pues yo creo que me hicieron un conjuro, un hechizo o algo porque los médicos no le atinan. Mire, yo creo que el cuerpo humano responde de distintas maneras a bacterias, a enfermedades, a problemas incluso mentales, porque los problemas también que tenemos de preocupaciones nos pueden hacer que el cuerpo se resienta, pero lo importante es tener una alimentación adecuada. ¿Y por qué empecé a estar bien? Yo dije, a ver, voy a checar este alimento, qué es lo que tiene. Y lo primero que me enteré es que este extracto de agave no es un simple jarabe, no es un endulzante, que este extracto no se saca de cualquier tipo de agave, sino solamente
de entre 2 o 3 de los 300 tipos que hay en México. Es decir, es un agave muy especial. En segundo lugar, que para poder tener esta botellita que tenemos aquí de 350 mililitros, se necesitan 10 litros de extracto de agave que la planta produce en 10 años. Es decir, estamos tomando, por lo tanto, lo más importante, vamos a decir el néctar, como se dice a nivel popular, de este extracto. Y luego vamos a ver qué es lo que tiene. En primer lugar, tiene sustancias anticancerígenas. En laboratorio se ha descubierto que tiene sustancias que pueden inhibir, aunque cada cáncer es distinto, por cuándo empezó, en qué parte del cuerpo se encuentra, etcétera, pues en laboratorio se ha descubierto que tiene sustancias que inhiben las células cancerígenas y sobre todo que fortalecen las sanas, porque hay personas que están enfermas de cáncer y el problema es que pues sí les están atacando las células enfermas y las sanas, ¿qué pasa? Esas hay que alimentarlas, hay que nutrirlas para que puedan combatir este momento tan difícil, puedan enfrentar este momento tan difícil de quimioterapias o radioterapias. En segundo lugar, tiene inulina. La inulina es una fibra soluble que ayuda a tener una muy buena digestión. Y al tener una buena digestión, absorbemos mejor los nutrientes y sobre todo podemos evitar problemas de gastritis, de colitis y de estreñimiento sobre todo. Muchas personas lo consumen y dicen, Padre, gracias porque nosotros tenemos resuelto ya este problema de estreñimiento. Siguiente punto, a los diabéticos les ayuda mucho porque tiene un bajo índice glicémico y ayuda a que mantengan bajos sus niveles de glucosa, sus niveles de azúcar, como dicen ellos a nivel popular. Y algo muy interesante es que, aunque tiene un sabor dulce, hay que tomar en cuenta que este sabor dulce proviene de azúcares que no son dañinos, porque los azúcares que normalmente consumimos, que son muy dañinos, provienen de la dextrosa y de la sacarosa, los azúcares refinados. En cambio, el azúcar que tiene este extracto de agave proviene de la fructuosa y es un alimento dulce, pero lo pueden consumir los diabéticos sin ningún problema porque tiene un bajo índice glicémico. Otro elemento que tiene este extracto son los flavonoides. ¿A qué ayudan los flavonoides? A tener una mejor circulación. Por lo tanto, vamos a tener pues una mayor energía al tener una mayor circulación, pero también nuestras ideas van a estar como más claras y vamos a evitar todos aquellos problemas que tienen que ver con la circulación. Después tiene saponinas. ¿Qué es esto de saponinas? Las saponinas se acaba de descubrir que convierten nuestra grasa en energía, de tal manera que usted podría bajar de peso y al mismo tiempo tener mucha energía, porque la grasa, en lugar de estar ahí atorada, en lugar de estar ahí haciendo que usted vaya engordando, se convierta en energía. Tiene además antioxidantes. ¿Para qué ayudan los antioxidantes? Para que uno se mantenga, vamos a decirlo a nivel popular, joven, porque los oxidantes que normalmente nos atacan, pues van haciendo que tengamos un envejecimiento prematuro. Y a nivel de antioxidantes, imagínense, si antes recomendaban comer una manzana al día por los antioxidantes que tiene, imagínense que una cucharadita de extracto de agave tiene el equivalente a que si nos comiéramos 20 manzanas en cuanto a antioxidantes. Así que imagínense qué maravilla. Y para la gente que quisiera que le explicara un poco más de esto de los antioxidantes, vamos a ver qué le pasa a un aguacate si lo cortamos y le da el aire. Pues empieza a oxidar. ¿Y cómo se pone el aguacate? Negro. ¿Qué hace usted para que no se oxide? Le pone limoncito. Y de esta manera el aguacate se mantiene bien. Nosotros no somos aguacates, pero también nos oxidamos y no crea que por bañarnos con limón, ya con eso. No, por eso hay antioxidantes especiales para el ser humano que ayudan a que sus células se mantengan de la mejor manera. Así que, por estas razones y muchas otras más que podríamos comentar en otra ocasión, yo comencé a tomar este extracto de agave y desde que lo tomé, lo sigo consumiendo con magníficos resultados. ¿Cómo se toma? Una cucharadita en la mañana, una a mediodía y una en la noche después de los alimentos. El extracto no lo confundan con cualquier
miel con cualquier jarabe de agave, no. El extracto se llama Mimex y es el único que existe en el mercado. Y tengan mucho cuidado porque como ha tenido tanto éxito y ya incluso de Estados Unidos lo piden mucho, entonces les voy a dar los teléfonos para que puedan recibir mayor información. Pueden llamar al 5555-667744, lo repito, al 5555-667744, de 9 de la mañana a 7:30 de la noche, o al 55-5705-5939, 55-5705-5939. Lo pueden encontrar por botellita en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, que es la parroquia de San Cosme, o si quieren que se les envíe una caja con 12 botellas a Estados Unidos, a la República Mexicana, también en ese mismo teléfono, o pueden escribirme a padrejosedejesus@hotmail.com, padrejosedejesus@hotmail.com, y a vuelta de correo les envío no solamente los estudios y la información, sino también la cuenta de banco en México o en Estados Unidos donde pueden hacer su depósito. Muchísimas gracias. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, qué rápido pasa el tiempo cuando estamos a gusto, cuando estamos aprendiendo, cuando nuestra curiosidad tiene las respuestas que buscábamos, y por esto este programa se ha ido como agua, rápido. Yo espero que les haya servido mucho y que tenga resonancias en su mente a lo largo de toda la semana. Y con mucho gusto les doy los teléfonos de la parroquia para cualquier información, sea de cómo obtener mi nuevo libro, La Sede Vacante, o los libros anteriores, o cómo obtener el curso de tanatología o de autoestima en una memoria para que lo escuchen en cualquier parte, o también para informes de las misas gregorianas y muchas cosas más. Teléfonos, primero 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939. Los vuelvo a repetir, 55-55-66-7744 y 55-5705-5939. Recuerden que las oficinas de la parroquia están abiertas todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí en esta parroquia no hay día de descanso como en otras parroquias, y los horarios son desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Claro, si llegan después de las 7:30 ya va a estar cerrada la oficina, así que pueden marcar o asistir a la oficina en estos horarios, y recuerden que la oficina está en Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme. Es la dirección de la parroquia. San Cosme y San Damián, Serapio Rendón número 5, en la Colonia San Rafael. Y bueno, no me queda más que desearles una magnífica semana. Que Dios les bendiga. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.